Estás viendo Entre Periodistas. Bien, y este segmento que me toca a mí para hablar generalmente de lo que ocurre en el mundo de la prensa escrita y la prensa digital, voy a tocar un tema ahora que probablemente no se esté vislumbrando con mucha claridad, y es el hecho de que, por ejemplo, después de los momentos críticos y duros de la pandemia, que ustedes saben, trastornó tanto la vida en el mundo, trastornó tanto la economía y los sistemas imperantes, que el mismo sector de la prensa y de las comunicaciones también fue impactado. Recuérdense que con esos confinamientos de millones de personas en unas ciudades, se hacía difícil producir, distribuir día por día un periódico impreso. Eso dio lugar al cierre de muchos periódicos que no podían trabajar, no podían distribuirse. Produjo una caída que todavía se siente en la presencia de los periódicos visibles en las calles o en las estanterías públicas. Entonces, frente a un impacto, un choque tan fuerte de la pandemia en ese sector de las comunicaciones, lo que floreció, y era obvio que así fuese, eran las redes sociales y la comunicación digital. Por eso hubo un boom de las noticias digitales y los periódicos que tienen a su vez esas plataformas digitales también pudieron responder a sus audiencias con mucha información fluida de lo que estaba pasando. O sea, bueno, no muchos, los que cerraron no han vuelto a abrir ya, finalmente se quedaron en el mundo digital, y estoy hablando aquí de periódicos, de revistas, hasta de semanarios. Decidieron, bueno, el cruce al digital, que ya se sabe que es un camino inevitable, o sea, que es un asunto de tiempo para que luego se universalice esta plataforma. Entonces, con la guerra ahora entre Rusia y Ucrania, en la que directa o indirectamente se envuelven otras naciones, ya hemos sentido los efectos en los mercados de la ruptura de la cadena de suministro. O sea, no llegan las cosas como tenían que llegar, los insumos, que eso era lo mismo que pasaba en la pandemia con el papel. Había poca fluidez en los suministros de papel, y encima de eso también estaban caros, porque la mayor parte de los pocos barcos que transportaban mercancía lo hacían con insumos biomédicos de bioseguridad para el caso de la pandemia. Entonces, en este caso de la guerra, en este contexto de la guerra ruso-ucraniana, ya los países están sintiendo cómo no están llegando materias primas, insumos, ni combustibles, ni hidrocarburos a costos razonables. Entonces, me da la impresión de que lo que resta, o sea, la parte de la prensa impresa que sobrevivió a la pandemia, va a pasar muy malos ratos en la medida en que esta guerra se prolonga. O sea, eso puede ocasionar los mismos problemas de la pandemia, o sea, en cuanto al papel, la tinta y todo eso. Y en la medida en que se van encareciendo los costos para producir ese tipo de periódicos o de medios de comunicación, en esa medida la parte digital, o sea, ve una oportunidad de ampliarse y de desarrollarse. Y como se trata de un mundo en guerra, un mundo en conflicto, un mundo en tensión, siempre las noticias estarán fluyendo minuto a minuto. Y la única plataforma que puede mantener a una audiencia al tanto, al día, al momento de lo que ocurre, es la digital. O sea que cuando venimos a ver, después de un gran flujo al día de noticias sobre esto y sobre esto, que ya la gente las asimila o las escucha o las conoce, ¿qué le queda? ¿Qué espacio le queda a los periódicos impresos para seguir manteniendo la fidelidad de sus suscriptores y de sus lectores? Bueno, ir a trabajos de profundidad.
O sea, poner a la gente en el contexto de lo que está ocurriendo. Esa es una alternativa, la mejor opción para que los periódicos puedan mantenerse, pero no dejarán de sufrir los impactos de estos altos costos que trae toda distorsión, como es la guerra, que se produjo también en la pandemia y que determinó el cierre de muchos periódicos y el despido de muchos y muchos periodistas profesionales. Mientras tanto, vamos a estar observando el panorama, a ver si a la vuelta de algunas semanas o meses podemos ir viendo los impactos reales de esta crisis en los medios de comunicación. Hasta luego.